Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a su programa, el más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro, donde le vamos a refrescar con las noticias más relevantes a nivel internacional, nacional y por supuesto aquí también en Querétaro. Y vamos a tener en la entrevista, para que no se pierda, una chica de origen queretano, pero que reside allá en Francia y participa con organizaciones sobre los temas de carácter ambiental. Entonces le vamos a preguntar qué es lo que está haciendo por aquellos rumbos y qué es lo que piensa también con respecto al cambio climático. Así es de que quédese con nosotros porque va a estar muy bueno el programa. Como siempre lo preparamos para usted, para que se entere, pues se informe, reflexione y sobre todo para que también modifique sus conductas en favor del medio ambiente. Nos acompaña en esta ocasión nuestra amiga América, que gracias, Ale, va a abordar las noticias. Te agradezco. Buenas tardes. Bueno, pues aquí referente al cambio climático en México. En el segundo informe anual de indicadores del cambio climático global, dirigido por la Universidad de Leeds, revela que el calentamiento inducido por el hombre ha aumentado 1.19 grados centígrados durante la última década, lo que es de 2014 a 2023, un aumento respecto a los 1.14 grados centígrados observados del 2013 al 2022, Alejandro. Pues sí, nos estamos acercando, digamos, al límite que se había dicho desde la conferencia climática de 1.5. Y bueno, varios estudios dicen que sí se va a rebasar y vamos a llegar hasta los 2 grados centígrados. Terrible, y no estamos previendo esto. Y bueno, por otro lado, en Estados Unidos, los efectos escondidos del cambio climático en la vida marina de peces invertebrados, los científicos analizaron 10 respuestas biológicas de peces invertebrados: conducta, biodiversidad, biomecánica, calcificación, desarrollo, crecimiento, fisiología, reproducción, metabolismo y supervivencia, y así mostrar en cada una de las formas en que reaccionan los organismos respecto a la acidificación y al calentamiento del mar. Fíjate que sí, cada día se generan más investigaciones en todo el mundo que nos dan cuenta del impacto que tiene el cambio climático. Y no es para menos, pues ya habíamos dicho que era un problema global y obvio, no es solamente el incremento de la temperatura, sino la modificación de muchas conductas de los seres vivos. Así es, y supongo que en este caso los peces se deben de adaptar y tratar de sobrevivir a este efecto de cambio climático. Sí, fíjate que hoy al mediodía me preguntaba alguien si el tema del ruido, además de tener un impacto en la salud humana, tenía otros impactos, y le dije, claro, cambio climático, porque el sonido, cuando viaja, al final de cuentas es energía, y esa energía se transforma y genera calor, se convierte en calor. Entonces, en los lugares donde hay más ruido, obvio que se incrementan las islas de calor por efecto del ruido. Entonces, así como eso, vamos a tener muchos datos, información, estudios, investigaciones de lo que está sucediendo con el cambio climático. Sí, sobre todo que la gente haga conciencia, ¿verdad? Y que trate de, como tú bien lo dijiste, de adecuar lo que son sus conductas para que todo suma y que para que poco a poco esto pues se vaya mermando o al menos reduciendo, ¿verdad? Pues sí, de poco en poco el esfuerzo de usted, el mío, el de todos, va sumando. A lo mejor nos tardamos un poquito, pero va sumando. Sí, muchas
Así es, muy interesante. Y bueno, en México, el aumento del nivel del mar es una amenaza creciente para las zonas costeras, especialmente en la península de Yucatán y el Golfo de México. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el nivel del mar en el Golfo de México ha aumentado un promedio 3.2 mililitros por año, lo que provoca la intrusión salina en acuíferos costeros y afecta la calidad del agua dulce, obviamente, ¿verdad? Sí, ya aquí habíamos advertido mucho sobre ese tema y de cuáles eran las ciudades costeras más vulnerables que se iban a ver impactadas por el incremento del nivel del mar. Entre ellas estaba Tampico, por ejemplo, ahí en el Golfo. En el Golfo. Entonces, pues esa es una realidad. Otra de las consecuencias o externalidades negativas ambientales que tenemos por el cambio climático. Así es, de hecho, previenen a la gente de que desgracias como las ocurridas en Acapulco pueden volver a suceder, ¿no? Si no se reducen estos niveles de contaminación. Y bueno, pasando a otra cosa, en eficiencia energética en Argentina. La eficiencia energética como herramienta de mitigación de múltiples problemas en un momento coyuntural tan exigente como en el de este invierno de 2024 para Argentina, cuando se esperan aumentos exponenciales de la tarifa eléctrica a nivel nacional. Más que nunca se plantea la necesidad de volver a trabajar de la eficiencia energética como prioridad para disminuir la demanda general de nuestros edificios al sistema y al bolsillo del consumidor. Pues tiene impactos, al final de cuentas, las temporadas, como es el caso del invierno que ya se avecina, es más temprano que aquí en México, allá en Argentina, pues la gente utiliza mucho los calefactores y eso va a incrementar el consumo de energía, pero las tarifas también se van a incrementar. Entonces, por ejemplo, en Europa la gente ahora lava muy temprano, porque es la tarifa más barata. Para aprovechar. Sí, a las 6 de la mañana están ahora lavando, utilizando las lavadoras y todo, por las tarifas, porque si lavan más tarde es una tarifa más cara. Claro. Entonces la gente igual se va adecuando. Tiene que adaptarse, ¿no? Poco a poco a lo que es su entorno, debido a estos cambios climáticos que existen. Y bueno, en Sinaloa, los avistamientos de cocodrilos en zonas urbanas en el territorio nacional han aumentado desde principios de año y estos podrían ser más frecuentes por factores como la falta de lluvias y la captura de ejemplares. A finales de febrero, la Profepa realizó recorridos en los ríos Humaya y Tamazula, en Culiacán, ante los reportes de avistamientos de saurios en Parque Las Rivieras e integró un grupo multidisciplinario para realizar recorridos de vigilancia y monitorear a los cocodrilos de la zona. Pues parte de la fauna silvestre a veces está migrando hacia las ciudades en busca, en primer lugar, del agua, y luego de alimento, y después de refugio. Sí. Entonces creo que esa situación de los cocodrilos allá, pues no va a ser exclusiva, sino se va a comenzar a dar en muchas ciudades, no con cocodrilos, pero sí la fauna silvestre que se va a ir acercando hacia las zonas urbanas. Sí, claro, desgraciadamente pues tienen ellos que buscar todo lo que es su sustento, su soporte y la forma de vivir, y pues en sí estamos en una zona, pero en realidad estamos atacando su hábitat, es por eso que tienen que encontrar otras formas de supervivencia. Otras formas. Así es, y bueno, en la Semarnat, aquí en México, informa sobre los últimos reportes y acciones relacionadas con la afectación de monos zaraguatos en el sureste del país, en donde continúa un trabajo en conjunto entre el sector ambiental federal y la sociedad civil y la academia. Al momento se tienen registrados 217 ejemplares muertos. Qué desgracia. Sí, es como algunas personas, los pajareros, acá de la Sierra Gorda, el caso de las guacamayas y pericos que están viendo afectados por la sequía, pero también por una enfermedad. Entonces, pues comienzan a suceder este caso, pues ya llevan una cuenta global de más de 200 monos que han aparecido muertos y seguramente van a aparecer muchos más en esa zona. Sí, ha habido también grupos ahorita que están buscando la manera de tratar de que sobrevivan estas especies y los están ahora sí que resguardando, pero de todos modos no se van a dar bastos, ¿no?, en estas zonas. Y muchos no terminan
adaptarse, ¿no? De esos Claro. animales de la vida silvestre, aunque uno les proporcione agua, alimento, no terminan Es por muy adaptarse. difícil. Es difícil. Ujú. Y bueno, aquí en locales en la capital proponen ideas para el ahorro de energía eléctrica. Se realiza el primer Hackathon Enercac de la Agencia de Energía. Con el objetivo de mostrar sus habilidades creativas y cumplir con sus metas, 92 estudiantes de nivel medio superior tomaron participación a través de 20 equipos que conformaron el primer Hackathon Enerhack. La Secretaría de la Juventud informó que todos ellos presentaron diversas soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del sector energético, es decir, lo cual tiene que ver con el ahorro de energía, principalmente con ello evitar el desperdicio eléctrico en casas y escuelas. Muy, muy interesante. Pues qué bueno que estén sumando los jóvenes, ¿no? A este tipo de ejercicios, talleres, capacitaciones, jornadas. Y en este caso muy focalizado en torno a la eficiencia energética, que nos lleva al ahorro, precisamente porque pues a veces somos muy desperdiciados. Antes no importaba tanto, pero ahora sí. Pero ahora sí, lo estamos viendo. Ya sea por las tarifas, por el cambio climático, por estar más adaptados y solamente hacer uso en el momento que se requiere, apagar las luces, en fin. Y yo creo que es un esfuerzo interesante el que está haciendo. Sí, no, desgraciadamente hasta que no nos salimos de nuestra zona de confort y vemos que realmente debido al cambio climático tenemos que adaptarnos, por ejemplo, ahora en la falta de energía eléctrica debido a tantos ventiladores que se prenden al mismo tiempo, pues tenemos que, aparte de ahí, hacer conciencia, y qué bueno que los jóvenes ahorita están pues retomando esa parte y que puedan hacer proyectos para mejorar el nivel de calidad de vida de la sociedad. Y América, tenemos que pensar, ahorita es un contexto, pero digamos, lo que no se logre resolver estamos trasladándolo a las siguientes generaciones. Entonces, si los jóvenes ahorita comienzan a tomar conciencia y a participar de una manera más responsable, pues lo que están haciendo es ver por su futuro, porque al final de cuentas es el mundo que van a heredar. Le vamos a dejar, ¿no? Y sí, ciertamente. Y bueno, en el Marqués aumenta la demanda de la esterilización de mascotas, lo cual me parece fabuloso. Sí, es una buena noticia, Sí, que yo sabía que te iba a gustar bastante. No, claro que sí. Así es de que está bien. Pues estos han sido por hoy las noticias que le teníamos a usted para que esté informado, reflexione y sobre todo cambie sus conductas del día a día para mejorar en términos ambientales este planeta. Pues bien, amigos, ahora vamos a conversar con nuestra invitada especial, Aide. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. De entrada les digo que es queretana, pero viajó a Francia y allá se quedó y está haciendo muchas actividades que se relacionan con los temas de la protección ambiental, pero en particular sobre la sensibilización al cambio climático, porque a veces hay como lo estamos diciendo, se habla de cambio climático, pero ¿y qué implica? ¿Y qué podemos hacer para sumarnos y poder mitigar o, en su caso, adoptar ciertas pautas o conductas o medidas o acciones para lidiar con este fenómeno del cambio climático, que como lo decíamos en las noticias, América, pues cada día hay más estudios sobre los impactos que tiene el cambio climático. Pero platícanos, Aide, de entrada, la gente cómo ve allá en el viejo continente, en este caso en Francia, el cambio climático y qué diferencia habría con la percepción que se tiene aquí en México. Muy bien. Bueno, buen día. ¿Por dónde comenzaré? Entonces, Francia, bueno, estoy desde hace unos años ya viviendo ahí en Francia y sí puedo notar una diferencia, ¿no? Las reglas que hay, las políticas que existen, también los hábitos de las personas. Y yo te diría que quizás es un poco más la educación que se da a las personas como para poder sentirte parte de esta problemática, ¿no? Justo es el principal cambio.
que yo veo. O sea que hay una mayor educación y comprensión sobre el fenómeno del cambio climático con respecto, digamos, a América Latina y en particular México y aquí en Querétaro. Me gusta esa palabra de comprensión a este tema, porque no es que no haya, nosotros lo sabemos, ¿no? Que en el cambio climático estamos involucrados, ¿no? Pero muchas veces se habla de esta idea, pero no tenemos una precisión, no sabemos exactamente qué es lo que conlleva cada una de nuestras actividades. Y como te comentaba, creo que es muy importante como este conocimiento para poder tener el interés de llevar acciones, ¿no? Llevar acciones que cambien tus hábitos, porque no es fácil, ¿no? Esos hábitos proambientalistas no son hábitos fáciles de adquirir, te cuestan, ¿no? Pero para poder tener las ganas de hacerlo, necesitas sentirte perteneciente, tener este conocimiento de cómo eres tú importante en este cambio. Aide, te pregunto, tú como joven que estás en todo este movimiento, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes propiamente para que traten de hacer este movimiento, como bien lo dices tú, que lo sientan, que lo pertenezcan, para que puedan empezar acciones acerca del bien común que es el cambio climático? Porque la verdad es de que muchos jóvenes, pues la verdad lo sienten como un tema pues ya del día a día, del cotidiano, pero no se dan cuenta de la importancia y de que en verdad va a existir una gran catástrofe, o la verdad las consecuencias van a ser lamentables si no se ponen las pilas, como dice. Sí, yo creo que es interesante. En realidad yo creo que los jóvenes están interesados en este tema, en hacer algo. La cosa es que muchas veces no se sabe cómo, o sí sabes que hay que en realidad reducir tus desechos, etcétera, cosas así, pero es un poquito más allá, es informarte en el que hay, en cómo tú estás impactando al medio ambiente. Y hay diferentes, por ejemplo, yo vengo de una organización, estoy en una organización en donde justamente se habla de esto, de estas maneras en las que tus actividades diarias están siendo involucradas en una cadena, una reacción en cadena, digamos, de que conlleva el cambio climático, ¿no? Ok, y no sé si le podrías compartir a los jóvenes dónde se pueden meter, cómo se pueden involucrar, sobre todo, bueno, en Francia me queda claro que hay un poco más de concientización, pero aquí en México sé que donde dicen, bueno, ¿y dónde parto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, primeramente, si lo quieren, pues bueno, yo hablo de esta organización que se llama la Fresque du Climat, el mural del clima, y pueden meterse. De hecho es interesante porque no soy la primera persona en darlos aquí en México. Hay otras personas que imparten estos talleres y primeramente te invitan a tomar conciencia de qué es lo que tú de tu día a día, en qué puedes cambiar. Y en segunda invitación es hacerte voluntario y tú también poder ayudar a concientizar a otras personas. Creo que es importante que tomemos conciencia de cómo nosotros, al reducir el consumismo, por ejemplo, que no necesitamos a lo mejor tanta ropa, sino yo sigo teniendo cosas que hace 5 años me compré, o sea, como esta idea de solo lo necesario, ¿no? Es importante, dato curioso que les digo, las dos maneras más fuertes en las que tú puedes impactar como persona, reducir tu huella de carbono, que bueno, es un tema complicado, pero es simplemente reducir tu consumo de carne y no utilizar el avión.
Sí, porque luego sucede cuando se habla de cambio climático como que alguien lo provocó, pero nunca nos vemos nosotros como esa parte del problema, sino pues las industrias a lo mejor, los que compran y el petróleo, etcétera, pero uno no se ve ahí reflejado. Y cuando mencionas, bueno, y todo el consumismo que haces de comprar cosas innecesarias, generar más residuos, cuando hay las fiestas navideñas, empaques y bolsitas y demás, que todo se tira, al final de cuentas todo se tira. O cómo te trasladas, igual, ¿no? Puedes estar pensando que son otros, pero tu traslado sigue siendo en vehículos que consumen combustibles fósiles, deja las luces prendidas en tu casa, en fin, o sea, estos hábitos son difíciles a veces de cambiar porque incluso hasta los heredamos, ¿no? No es de que surgieron de la noche a la mañana, a lo mejor así nos educaron en las casas y todo, y es difícil cambiarlos, pero si no estamos conscientes de cómo estamos impactando nosotros, somos parte de ese problema. El cambio climático no es, por ahí alguien lo creó, no, somos parte todos, unos con mayor y otros con menor responsabilidad o cantidad, pero al final de cuentas somos la causa también por nuestro comportamiento. Entonces creo que esos talleres de sensibilización al cambio climático son muy oportunos y prudentes, sobre todo para lo que han insistido ahora los jóvenes, sobre todo en Europa, acción. Ya no se trata de más discursos, políticas, acciones. Y todos estos juicios climáticos que ha habido, y sobre todo de jóvenes, lo que están cuestionando de los gobiernos es la inacción. Los jóvenes, o sea, en general todas las personas, tenemos un poder más fuerte del que pensamos. Muchas veces como que lo reducimos, pero el hecho de, incluso la presión social, por ejemplo, yo ahora que vine acá en México, a cada restaurante que hay pequeño, lo que sea, oye, ¿y hacen reciclaje? ¿Y qué pasa con esto? O preguntar a todos, a la gente alrededor tuya, a los comercios, todo esto que a lo mejor una persona, ok, pasa, pero si 5, 10, 15 personas lo hacen, tiene que ir avanzando. Tiene que ir avanzando. Y la presión social, bueno, para un sentido positivo, la podemos tomar. Entonces, sí son las políticas, sí es presionar al gobierno, en realidad eso es mucho, pero también saber que cada uno a su propio nivel puede aportar, ya sea personalmente o en la sociedad, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Aide, ¿algún teléfono o dirección electrónica que puedas proporcionar a la audiencia para que te puedan contactar los que estén interesados? Claro que sí. Bueno, está, yo personalmente en Facebook está Aide Rodríguez Vargas, y si no, está el Mural del Clima, que es la organización a la que pertenezco. Te agradezco mucho, Aide, que te hayas tomado el tiempo de venir con nosotros. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero el próximo miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?